Shalom, shalom, que el Eterno los tenga con mucho bien en esta mañana de gran bendición que el Eterno nos da, la fuerza y la energía para poder meditar en su Torah y sobre todo en el Código Real, donde estamos mirando el Crónica de los Apóstoles, Perec 5, Pasuk 17, y dice: mas levantándose el sumo sacerdote y todos los que le respaldaban, los que participaban de la política de los saduceos, se llenaron de envidia y echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Mas un malaj de Adonai abrió en la noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: y puestos en pie en el templo, proclamar al pueblo todas las palabras de esta vida. Al oír esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto se presentó el sumo sacerdote y los que le respaldaban en esto, y convocaron al Sanedrín y a todos los jueces de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los policías de la Corte Suprema, no los hallaron en la cárcel. Regresando, dieron su informe diciendo: por cierto, hemos encontrado la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes oyeron estas palabras, dudosos se preguntaban en qué acabaría todo esto. En eso entra uno dando estas noticias: he aquí, los varones que pusiste en la casa están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los policías y los trajo sin violencia, porque temían que fueran apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el Sanedrín, y el sumo sacerdote, imprecándolos, dijo: os dimos órdenes estrictas para que no enseñases más en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra Torah oral, y queréis hacernos ver ante el pueblo que somos culpables de la sangre de este hombre. Respondiendo Kefa y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por sí príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y purificación de pecados. Y nosotros somos testigos de esto, y también la Ruach HaKodesh que Dios da a los que le obedecen. Y ellos, al oírlo, se iban enfureciendo más y más y querían matarlos. Bueno, pues aquí hay un problema grave, porque ciertamente los principales del Sanedrín, del sacerdocio, el Kohen Gadol y todo séquito, entre ellos, pues recordemos que estaba conformado esencialmente del grupo y de la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección, y consecuentemente todo esto se emergía de una manera extraordinaria, teniendo un conflicto grave de interés dentro del pueblo, y dejando tratando de hacer a un lado a los talmidim de Yeshua, y pues en un momento dado ya no sabían ni qué hacer con todo este asunto. Y desde luego lo que les queda siempre a la gente cuando no tiene la razón es imponerse a través de la fuerza, de tal manera que, como ya recordamos, fueron tomados presos, los metieron en la cárcel y un ángel los saca, y ahora de nuevo van por ellos y están presionándolos y impidiéndoles que puedan seguir proclamando todas aquellas palabras que les fueron dadas, que incluso les son reconfirmadas por el malaj que les saca de la cárcel, que fueran y que enseñaran y que dijeran y que declararan esta verdad tan extraordinaria. En medio de toda esta turbulencia, en medio de toda esta situación, se da un evento que siempre se da en todas partes,
y es el Ain Hara, es decir, la envidia se corrompe, empezó a corromper. ¿Por qué? Porque el pueblo escuchaba, que reconocía que Yeshua era el Mesías y consecuentemente se sentían aludidos a su forma y a su pensamiento, a su doctrina de que no había resurrección. ¿Y qué proclamaban los apóstoles? La resurrección de entre los muertos, y que Yeshua había resucitado y que el Eterno, quien es bendito, les había dado esta bendición, y que esto había traído la Gedulá, la redención, el perdón de pecados y las bendiciones extraordinarias para el pueblo de Israel, tan esperados para todos. Y entonces, en medio de toda esta confusión, o dentro de toda esta caldo de envidia, de ira, de enojo, no saben cómo detener a los apóstoles, no saben cómo detener a los talmidín de Yeshua, qué hacer. Los metieron en la cárcel, los saca el Eterno a través de sus malejín. Les prohíben que hablen, y más hablan, más experimentan, más dicen, más hablan acerca de las verdades extraordinarias que el Eterno había hecho, y proclamando que Yeshua era el Mesías. Esta era una situación que se les estaba yendo de las manos y que iba a detonar en una situación grave más adelante. Pero al final del día, en este momento y en estos momentos, los discípulos de Yeshua están sufriendo persecución y les están impidiendo que reconozcan al pueblo, que pueda reconocer esta verdad que el Eterno había dado ya por medio de Yeshua Mesías. Entonces, son estas situaciones. El punto acá es la situación del Ain Hara. Siempre hay situaciones de Ain Hara. Y esto lo había advertido nuestro Santo Maestro a sus discípulos, que iban a padecer, que iban a tener que enfrentar muchas situaciones negativas en el caminar, en el andar. Este camino no es fácil, y pues tristemente los que no rechazan, como lo vemos, tienen envidia. Los que no odian sin causa, porque ni siquiera tenían causa y estaban odiándolos. Había diferencias, sí, porque los discípulos de Yeshua proclamaban la resurrección de entre los muertos, y los saduceos, que estaban a cargo del Sanedrín, básicamente decían que no había resurrección, y esto creaba un conflicto grave de política, de doctrina, de enseñanza. Y entonces incluso ellos se consideraban que estaban siendo aludidos al decir que los discípulos, que ciertamente habían matado, asesinado propiamente a Yeshua en un juicio totalmente injusto, y entonces ellos se sienten aludidos. Pero pareciera que, como los políticos de siempre, no aceptan sus errores, sino todo lo contrario, se aferran a sus mentiras, a sus engaños, y esto causa este grave conflicto dentro de Jerusalén, y consecuentemente una persecución extraordinaria sobre los talmidín. Tiempos van y tiempos vienen en los que tal vez nosotros estaremos expuestos a una situación, no sé, el Eterno no lo permita. Pero sin embargo, lo que es claro es que los apóstoles, los talmidín de Yeshua, tenían muy claro lo que tenían que hacer. Tenían muy claro lo que tenían que decir. Tenían muy claro las enseñanzas del Maestro en su mente, en su corazón, y de ello hablaban. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Cada uno de nosotros tenemos que tener como claridad, con mucha claridad, lo que el Eterno ha hecho por medio de Yeshua Mashiach, entendiendo realmente quién es Yeshua y proclamando a la gente. Hay mucha gente entre nosotros, entre nuestros discípulos, que no callan su boca de hablar, de compartir, de dar a conocer las verdades del Eterno, pero siempre va a haber la envidia, siempre va a haber la oposición, siempre va a haber quien quiera poner el pie. Hay esa envidia que corrompe a la gente, gente que adora a los ídolos y que no quiere que se dé a conocer la verdad de un Dios uno y único, gente que por políticas e intereses en sus grupos religiosos no quieren aceptar que hay un solo Dios,
y todavía persisten en esa situación de creer que Jesús es el Dios, es Dios, ¿sí? Pero para los romanos, no para nosotros los judíos, sí, para todos aquellos que están en ignorancia y no conocen ni entienden Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y hoy más que nunca estamos y debemos estar bien definidos en nuestra fe, en nuestra creencia, a fin de servir al Eterno con todo nuestro ser. Y dando a conocer los argumentos, dando a conocer las verdades que encierra la Torá, a fin de convencer a los que contradicen, y que esta gente que experimenta la mentira y el engaño pueda ser sacada a la verdad. Esto es algo que es una gran lucha para que una persona se convierta de las tinieblas a la luz, admirable. Y ciertamente te voy a decir que la gente está en tinieblas, y las tinieblas se definen en la teología judía como la ausencia de Dios. ¿Está usted escuchando bien? Las tinieblas se definen como la ausencia de Dios. Consecuentemente, nosotros debemos entender que las personas que tienen, aun cuando tienen religión, no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque están en la mentira, están en el engaño, confundido. Al que no ama la vaca, ama al dragón, el que no adora al piso, al que no la laja, al que no al ladrillo, al comal, el que no adora a Jesús romano, etcétera, etcétera. Y eso es un síntoma de idolatría, y la idolatría es la ausencia de Dios. Cuando nosotros no entendemos y no comprendemos esa verdad de que solamente hay un solo Dios, uno y único, entonces la persona está en tinieblas. En otras palabras, está en ausencia de Dios, no tiene la verdad. Aunque mucha gente habla de que la verdad es subjetiva, aun cuando es subjetiva, que no la puedes tocar ni palpar, pero la verdad alumbra en todos los confines, porque como se nos ha enseñado en el judaísmo, la verdad es uno, y precisamente Echad, uno, único y sin división. Y en este caso, hablando de nuestro Dios, Hashem es uno y único, y esa es la verdad, y toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Por eso es que nuestras almas buscan esa verdad, aunque muchos lo rechazan. Los ha escogido, los llamados del nombre del Eterno, les he revelado esa verdad, pero el Eterno nos ha dado la libertad de decisión, y cada persona decide si sí, si no. Y cuando la persona decide mal, pues ya decidió por las tinieblas, por la mentira, por el engaño. Nosotros no vamos torciéndole la mano a nadie, nosotros vamos convenciendo con la razón, con las escrituras, con los argumentos que salen y que son depositados, que se nos han dado de las escrituras, a fin de poder destruir todo argumento negativo que se opone en contra de la verdad. Y entonces, por esto, mis amados, nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que elevarnos en el conocimiento del Dios Altísimo, para poder hablarle a la gente que no conoce, que no sabe, que no entiende, que no concibe al Dios uno y único. Y esto es algo que nosotros hemos sido llamados a compartir. Tú y yo, todos los que hemos bajado a la Mikvé, todos los que hemos reconocido esa verdad, tenemos la gran responsabilidad, como lo hacían los discípulos de Yeshua, y ahora nosotros también, discípulos de Yeshua, a través de las generaciones, tenemos la responsabilidad de dar a conocer al mundo esa verdad. Y eso es la razón de nuestra existencia, esa es la razón de nuestra existencia y de nuestro servicio a Dios. Por eso es que el Eterno le decía a Paró: deja a mi primogénito salir para que me sirva. Y ciertamente
las personas que no tienen libertad del mundo, no tienen libertad de la idolatría, del paganismo, no pueden servir a Dios, porque tienen que salir de esa esclavitud para poder servir al Eterno en verdad. Y esta es la razón del llamado hacia ti y hacia mí, a que nosotros sirvamos y que podamos compartir con otros. No nos olvidemos de la razón por la cual el Eterno nos ha dado la libertad y nos ha dado la redención. Que así como Israel fue sacado y le fue dada la Torá, le fue dada instrucción para que pudiera enseñar a los pueblos de la tierra la verdad de un solo Dios. Así también tú y yo tenemos esa responsabilidad. Y Crónicas de los Apóstoles nos narra las vivencias, la oposición, la riqueza, la grandeza de los discípulos de nuestro Santo Maestro, llevando a cabo la misión que el Eterno les dio en su momento y que ahora la asumimos con toda responsabilidad y que todos tenemos que asumirla con gran responsabilidad. Que el Eterno, quien es bondadoso, te dé un grandioso día y que entiendas que no es para el Rosh, no es para el Jaján, no es para los de al lado, los de junto, para los maestros, el de enseñar a las demás personas acerca de la unicidad y la unidad de Hashem, sino es para todos nosotros, los discípulos de Yeshua, porque a todos nos ha enviado a proclamar esta verdad. Que el Eterno, quien es bondadoso, te ayude a poder hacerlo con toda certeza y certidumbre. Shalom, shalom. Shabbat shalom.